Platicó largamente sus impresiones sobre el gremio de los historiadores, en particular sobre los que más lo habían visitado, Jean Meyer, Enrique Krause y Fausto Cerón Medina, cuyos libros ilustrados se apoyaron ampliamente en los acervos de la Chona y le dan crédito. Creo que estaba más o menos satisfecho con la visión de la cristiada que se expresaba en las obras escritas o publicadas por esos colegas, aunque cuando hablaba sobre el tema adquiría un tono bastante distante. A su muerte fue difícil que el acervo encontrara un destino institucional permanente, cosa que por fortuna ocurrió en Aguascalientes. El gobierno de Jalisco, para el que escribió una carta muy detallada explicando los méritos del acervo, se negó a adquirirlo. El gobierno panista de Jalisco. Esto fue sorprendente. Yo me hubiera imaginado que el PAN en el poder se hubiera interesado en adquirir los acervos de una historia distinta de la historia priista. No fue así, y volveré sobre este punto después. El señor Hernández vivió sus últimos años consciente de esta paradoja. Recuerdo más o menos sus palabras sobre Vicente Fox. Dijo: Fox me decepcionó. Cuando estaba en campaña y vino aquí se fue diciendo no, que esta era la verdadera historia de México, que me iba a dar apoyo oficial si ganaba las elecciones. No me dio nada nunca. Para su desgracia, lo buscábamos sobre todo académicos que expresamente teníamos una ideología distinta o hasta opuesta a la suya, y éramos nosotros los que acabábamos simpatizando más con su cruzada personal. El señor, no sé si se nota, me cayó muy bien. Hago una recapitulación importante. El Museo Cristero contiene documentos escritos, aunque la parte que más se ha utilizado de su acervo son las fotografías, como estas con frecuencia fotografías de cadáveres. Algunos son recortes de publicaciones o las publicaciones completas muy marginales y difíciles de obtener en otros lugares. La cristiada fue un movimiento marginal y su iconografía da cuenta de esta condición subalterna, pero sin duda. Las imágenes son pequeñas y de mala calidad, a veces fotos familiares de los propios cristeros tomadas con una cámara Brownie. Las grabaciones que no han sido utilizadas a fondo son la parte más importante del archivo, en particular las grabaciones audiovisuales, pero también las sonoras. Escuché ahí, por ejemplo, un testimonio grabado por José Torres, el chofer del automóvil con el que se hizo un atentado contra Álvaro Obregón, por el que luego fue acusado y ejecutado el padre Pro. Bueno, la grabación era increíble. Ahora voy a hablar sobre el Museo Carrillo Gil, donde fui curador. El acervo del Museo Carrillo Gil no tiene documentos escritos, salvo los administrativos, y lo que guarda no podría reducirse linealmente a la categoría de documento. Se trata de obras de arte. La colección Carrillo Gil es el acervo más importante de pintura de José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Yo ahí me hice especialista. Su origen está en la colección particular del doctor Alvar Carrillo Gil, un médico yucateco que fue subsecretario en tiempos de Miguel Alemán y que además fue empresario de la industria farmacéutica. En los años 50 abandonó el ejercicio público y se dedicó al acopio de las obras de arte que lo apasionaban. Se ganó la amistad de los pintores y se convirtió en una figura importante en el mundo cultural de los años 50 y 60. En 1974, poco antes de su muerte, cedió la colección al Estado, mediante una compra-donación que incluyó el edificio construido por él mismo para el acervo. En los años 50 el aparato diplomático mexicano utilizó mucho la colección Carrillo Gil para organizar exposiciones internacionales sobre la imagen de México. La colección Carrillo Gil fue utilizada en este tipo de exposiciones desde entonces, y los cuadros utilizados fueron casi siempre los mismos: las escenas de la Revolución de Orozco y los cuadros formalistas de Siqueiros en distintas variantes, como este dibujo. Dije al principio que no es una colección de documentos, sino de pintura, pero esta afirmación requiere matizarse. Con un catálogo académico patrocinado por el coleccionista y elaborado por Justino Fernández, la colección fue utilizada masivamente para documentar un punto de vista sobre la historia de México. Este es el problema al que me quiero referir en las conclusiones. Por lo pronto señalo que la condición estética de los objetos fue obliterada en favor de su estatus de documentos, de un relato preexistente. Es decir, Carrillo Gil ni de chiste pensaba que las imágenes de estas obras de artes pudieran poner en duda o estar fuera de la narración oficial sobre la revolución. Al contrario, en particular, esta serie de dibujos de Orozco se utilizaban para alimentar un argumento muy ambivalente, típico del discurso oficial de aquellos años. Por una parte, mostraban un país muy violento. Por la otra, esa misma violencia justificaba la expansión de las facultades del Estado autoritario y modernizador,
que se presentaba así como garante de la paz. Aquí sí hay una diferencia. Este Estado sí cumplía eso de la paz. Era un argumento típico del régimen priista en sus momentos de auge. A pesar de eso, llama la atención que Carrillo Gil terminara teniendo una relación muy contradictoria con los regímenes, sobre todo a partir de López Mateos. La colección Carrillo Gil se convirtió en uno de los principales acervos de la historia oficial priista y en particular en uno de los más importantes bancos de imágenes. Era como el Getty Images del PRI. El estatus de obra de arte que curadores y especialistas han tratado de otorgarle a los objetos en la colección se ha venido a encontrar al principio del siglo XXI con un arte contemporáneo que no aspira a la producción de obras únicas y privilegiadas, sino a la construcción de archivos sobre acciones y obras efímeras. Por ejemplo, la colección fue utilizada en algunas instalaciones del grupo CEMEFO, famoso porque hace obras de arte con cadáveres. En fin, la paradoja es esta. Estamos ante un acervo quintesencialmente oficial, aplastado por la ideología historicista del régimen, que sin embargo es utilizado en una expresión que no es muy ambivalente frente a ese discurso y se propone como evidencia de la hipocresía de los discursos históricos. Es muy ambivalente. Bueno, traigo aquí alguna consideración sobre el Fondo Presidentes del Archivo General de la Nación, y lo que hago notar es que es un fondo que hemos usado muchísimo los historiadores porque es un fondo a partir del sexenio de Manuel Ávila Camacho perfectamente ordenado y que tiene tarjetitas onomásticas para cada persona que firma o aparece en cualquier documento y lo hace una especie de vía rápida para cualquier tema de investigación. Sin embargo, llama mucho la atención que una parte importante de la documentación oficial mexicana, que tiene esta característica mixta, que es la que quisiera poner aquí a discusión, gráfica, artística y documental, está en los fondos personales de los presidentes, como el de Lázaro Cárdenas, que está en Jiquilpan, que es de donde está esta imagen. Bueno, mis conclusiones son estas y entregaré la versión escrita. Desde luego va a haber cambios en todos los acervos en México en los años que vienen, porque hay instrumentos informáticos cada vez más sofisticados para catalogar, reproducir digitalmente y poner en línea, y incluso al más insensible se le antoja comprar los juguetes nuevos. Pero los estándares mundiales de clasificación técnicamente impecables no van a modificar algo que hay en los acervos mexicanos y que podemos definir como su mentalidad, sobre todo cuando son acervos que no están dirigidos por profesionales o por especialistas. Esa mentalidad es el conjunto de hábitos, buenos y malos modales, costumbres de almacenaje, identificación y consulta. Las nuevas leyes sobre derechos de autor, cada vez más represivas y mercantiles, tienden a aliarse con ese sistema informal y con las leyes sobre patrimonio con mucha mayor eficacia que los proyectos de inventario y catalogación profesional que quisieran los especialistas. En otras palabras, la historia oficial y la biografía le ganan a cualquier norma ISO 9000. Creo que necesitamos profesionalizar el trabajo en los archivos, pero también me parece que requerimos un ejercicio crítico que tiene que ir paralelo y de la mano, y hacer un esfuerzo por ser pragmático para mostrar los presupuestos ideológicos del acopio. Es frecuente que los responsables de los acervos simplemente no sean conscientes de esas categorías ideológicas implícitas en su trabajo. Por ejemplo, los que formaron la fototeca de la Secretaría de Educación Pública, aquí traigo unas fotos de ahí, la formaron sacando de sus expedientes y sin tomar nota de cuáles eran los expedientes, todas las fotos que retrataban a secretarios de Educación Pública y presidentes de la República, y tenían el proyecto de tirar todo lo demás. Todas las demás fotos. Bueno, esas categorías no se las ponen en cuestión, y yo propondría que lo que hay por delante es una labor de educación, porque también requerimos que los profesionales de la catalogación, el archivo y la biblioteca se interesen en la pluralidad, en la diversidad de acervos con los que trabajamos, en el enorme caos de las cosas que quedan juntas por los azares de la historia. Muchas gracias.